Bueno, hoy no ha llegado ninguna patera a la isla de Lanzarote. Sí llegaron a la isla de Gran Canaria varias en la madrugada. El tiempo está bastante bueno y no se descarta que en los próximos días lleguen más pateras tanto a Lanzarote como a otras islas del archipiélago. El tiempo, mucho calor, bochorno, sensación de bochorno, temperaturas superiores a los 30 grados en gran parte de la isla, en algunas zonas incluso superior. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, caballero, hay tiempo de patera, efectivamente, lo doy fe porque acabo de hacerme el recorrido por el reducto y ahí está la mar. ¿Y miró al horizonte y vio alguno? Y es lo que se llama, además, efectivamente están llegando, no a Lanzarote hasta de momento y hasta nuevo aviso, pero sí en otra isla como en Gran Canaria. Don Miguel Ángel, yo creo que si usted se pone en la costa a mirar, ve más que el CIBE. Don Manuel García de buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge. Eso no es difícil, ¿no? Ver más que el CIBE. Hombre, cuando alguien no ve nada, por poco que usted vea, ya ve algo. De todas formas, ver lo que entra por Gran Canaria desde aquí ya sería cuestión incluso... Bueno, vamos, hay muchas noticias, pero lo cierto es que hay una muy mala noticia a nivel de Europa, pero que afecta directamente al turismo y por lo tanto afecta a todos los canarios. Y es que finalmente Europa en esa reunión de ministros, por lo que tenemos entendido, Manolo, no ha rebajado, no ha puesto a Canarias, no le ha quitado el veto a Canarias, es decir, que las personas que vengan tendrán que hacer las clásicas, sobre todo cuando regresen a sus países tendrán que hacer las cuarentenas. Sí, efectivamente, yo creo que se está haciendo un trabajo sin resultado. Hay una presión importante por parte de los empresarios, tanto los de aquí como los que actúan de mediadores en el turismo, como son los turoperadores, intentando animar este sector que está pues deprimido, ¿no? Yo creo que hay también una falta de unidad administrativa importantísima. Yo creo que hay que dar señales serias a esos países emisores de turistas y yo creo que deberíamos empezar nosotros a dar pasos en los que ellos puedan sustentarse y no se está haciendo. Por ejemplo, los famosos corredores seguros no sale porque no se pone absolutamente nada sobre la mesa. Y todavía es mucho más incomprensible que se quieran hacer corredores seguros con determinados países emisores cuando no somos capaces de controlar dentro del Estado español. ¿Quién se va a entender o quién va a entender que se puede hacer un corredor seguro con Lanzarote si Lanzarote a su vez tiene abierto con Madrid, por ponerle un ejemplo, que es una de las ciudades más contagiadas de todo el viejo continente? Yo creo que eso es muy difícil de justificar. Y lo que hace ese tipo de cosas es que nos metan dentro de la situación del Estado español, cuando por ser isla podríamos tener unas características distintas, perfectamente valorables y controlables, y no se está haciendo. Eso es igual que si usted ahora hace una poseta y por un lado mete agua destilada diciendo que es la esencia o el elixir de la juventud y por el otro la tiene conectada a las cloacas, con lo que va a salir de ahí pues siempre va a ser agua contaminada, ¿no? Bueno, lo cierto es que está el sector muy desmoralizado, el sector turístico de la isla de Lanzarote, de Canarias en general y de España, pero Canarias, que podía haber tenido unos buenos resultados, al menos en la temporada de otoño-invierno, si las cosas se hubieran hecho bien. Primero, el tema del control del COVID, que eso es lo fundamental, el mejor incentivo para que vengan turistas es que nosotros estemos en niveles muy bajos. No se consiguió en los meses de agosto, eso disparó o complicó la situación para los turistas y para los países que nos declararon como zona de riesgo, ¿no? Yo la verdad es que no sé cómo vamos a terminar, pero no barrunta las cosas nada bien, don Miguel Ángel. Sí, déjame decir, me revienta repetirme, por eso voy a decir lo que dije la semana pasada muy rapidito. Los turistas no se tragan, los turistas, la gente de fuera de España en este caso, no se traga la propaganda política de España, de Canarias y de los periodistas de España y de Canarias, no se la tragan. Y yo lo entiendo que no se lo tragan porque yo que vivo aquí tampoco me la trago. Ahora, déjame decir solamente una cosa. ¿Pero qué es lo que no se traga usted? La propaganda, lo que se está diciendo. La propaganda que hemos mejorado. Que aquí no pasa nada. Que hemos mejorado. Bueno, el ministro Illa decía ayer que lo de Canarias es perfecto, magnífico. Déjame decir solamente con respecto al ministro. Pero usted cómo puede... Hay cuentos y cuentas. Sí, pero déjame decir, yo luego si quiere aplaudo también, si hace falta me sumo también al coro, pero... Entonces cuando decíamos que había montones de contagiados, eso sí estaba usted de acuerdo. 40, 90, 200 son montones en todos los casos. En una isla como Lanzarote, si no quieres ver eso, y ahora 30, mismo y 20... Solo hay 4 personas en el hospital y 2... los contagios no tienen que ver con las personas que están en el hospital, exactamente. No, pero digo que, pero tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. Bueno, muy bien. Pero si a ver,
Déjame solamente un paréntesis hablando del ministro, porque es que estuvo aquí el ministro la pasada semana, el otro, el de Inmigración. Escrivá. Sí, y es que, por favor, es que estuvo en 3 o 4 islas. En 3 o 4 islas, Increíble, entre otras, el mismo viernes, estuvo 2 días o 3, pero el mismo viernes, por ejemplo, que en Lanzarote batió el récord en cuanto a llegada de pateras, ¿no? 5 pateras en un mismo día. ¿Y Gran Canaria? Bien, el presidente de Fuerteventura, del Partido Socialista Obrero Español, mostró, como sabes, incluso terminó pidiendo la dimisión de este ministro, presidente del Cabildo. En Lanzarote no es que se reuniera o no con la presidenta, es que no vino, es que ni vino. Hemos visto algún comunicado, yo no leo notas de prensa porque no me creo ninguna. No tenía programado. Ah. No lo tenía programado. Vale, porque como en Lanzarote no hay ninguna problemática en este caso, no hay ninguna problemática social, no hay ninguna crítica social, no existe este problema, por lo tanto el ministro no viene y no pasa nada. Aquello de la avestruz, Don Miguel la Ángel, política de la avestruz. muy bien, pero vamos, no se me salte usted la escaleta porque si no me vuelve loco aquí. No, era por a empezar, la es que empezamos realización. con eso, con el tiempo para atrás. Usted, yo sé que yo le pregunto cualquier cosa, usted Y contesta respondo lo contrario. lo que le da la gana. Bueno, por cierto, hablando del turismo, que es lo que estamos Sí. ahora, en este sentido, pues también hay ayer hablamos con el consejero de turismo, con Ángel Vázquez, y venía a decir no ninguna novedad, porque la verdad es que no dijo ninguna novedad, pero sí es verdad que dio a entender que efectivamente la temporada ya de otoño se había perdido completamente, precisamente por el tema de la mala gestión que se ha hecho del gobierno central. Él decía que tenía que estar unido y hablaba incluso que el gobierno insular tendría que tomar medidas, porque sabe que obligar al gobierno de Canarias y al resto de instituciones patronales todos juntos para ver si el gobierno de España, Manolo, pues cambia el protocolo, porque como bien sabe, no obligan a la gente que venga de la península y sobre todo de Madrid, no obligan bueno, de Madrid, de Barcelona, donde están los puntos calientes ahora mismo del COVID, no les obligan a hacer test y el compromiso es que se le hagan solo a aquellos países que tengan unas determinadas condiciones de riesgo. Lo que no se entiende, porque es completamente ilógico, es que se intenten inventar fronteras donde no las hay. Por ejemplo, cuando hacen un confinamiento, lo que están haciendo es aislar a la población. Y aislar no es sino crear artificiosamente una especie de isla donde esa población pueda tratarse con unas características similares. Pues chicos, aquí le ofrecemos 8 islas perfectamente aisladas y en lugar de aprovechar esas circunstancias para llevar técnicas de control exclusivo de esa población, poniendo controles perfectamente asumibles y exitosos en otros lugares para que no se contagien las distintas zonas, no se hace. Eso es incomprensible. O sea, están intentando dividir Madrid en no sé cuántas islas. Imposible, porque evidentemente nunca se va a conseguir esa perfección, la gente sale de un lado a otro. Nosotros la tenemos y no se refuerza. Pero eso no cabe. Pero Manolo, ¿cuál es porque yo no entiendo muy bien. Yo pregunto a los políticos, no saben cuál es la excusa para que no se hagan los test. Sí, que se le tenga que hacer a un alemán, que allí hay menos contagio que en Madrid, por ejemplo, y no a un madrileño. Sí, efectivamente, eso es una cuestión que yo tampoco le encuentro una respuesta lógica. Es verdad. Hablan de la movilidad, que no le permite, que usted no puede restringir, a no ser que declare estado de alarma, no puede restringir la movilidad a nadie y se puede negar a hacer un test. Sí, usted se puede negar a hacer un test. Pero lo que sí está claro es que usted en Madrid está impidiendo a la gente moverse. Claro. Les está obligando a hacerse el test cuando es contacto estrecho de una tercera persona. Y además, todavía nadie ha puesto en solfa ese criterio. Es que yo no he visto a la población en manifestaciones en Lanzarote o en los que van a venir a Lanzarote porque no se les haga. Al contrario, ¿usted estaría a favor que se hiciera un test cuando venga de Madrid? Te digo, quienes en estos tiempos, en estos meses, hemos ido en alguna ocasión a Madrid, a menos a mí y a gente que iba conmigo, lo que nos llama la atención siempre, tanto a la llegada como a la salida, es que el aeropuerto no te hace ningún control, al menos aparente. Ya no toma ni la temperatura. Claro, entonces, ¿qué fundamento? Que tampoco sirve para mucho. Había una palabra muy conejera. ¿Qué fundamento es este, no? Cuando estamos en lo que estamos y no hay absolutamente, a menos tú no ves, ningún control evidente, ¿no? Y luego pasa lo que pasa y luego terminamos en lo que hemos desembocado, en esta guerra estrictamente política, pero que, bueno, que esconde la contaminación enorme, disparatada que existe en Madrid. Con esto, luego, claro, nos quejamos de que el turismo venga o no venga, pero es que desde fuera también leen la prensa y ven cosas como esta. Lo cierto es que el goteo de cierre de instalaciones ya empezó en el mes de septiembre y ahora la última noticia es que, aparte de otros hoteles que van cerrando y que han anunciado ya su cierre, hay uno importantísimo, que en este caso es emblemático, de Yaiza, que es el Princesa Yaiza, que
que ya ha comunicado, ayer comunicaba a sus trabajadores que el día 8 de noviembre, sintiéndolo mucho, no le iba a quedar más remedio que cerrar, debido a la baja ocupación que tiene, ¿no? Pero baja ocupación no porque este hotel ha tenido siempre muy buena ocupación. El problema es que ahora con la pandemia es que no viaja la gente. Que no hay ni que explicarlo, Jorge. Lo raro, lo que hay que explicar es cómo todavía se mantiene abierto teniendo las dimensiones que tiene. Sí, porque creo que tiene 23, 24 habitaciones ocupadas. Claro, y 300 personas de personal. Claro, otra cosa que es lo que hemos dicho en otras ocasiones, si tú ves expectativas, si tú ves posibilidades de abrir, si usted aguanta un mes. Pues por eso mantuvo. Claro, mantuvo porque ellos creían que en el mes de octubre, otoño iba a empezar la cosa a remontar, pero no. No, es que no se ve atisbos de nada. Ya lo decíamos aquí cuando empezamos la tertulia en septiembre, o sea, la dinámica que había no era de instalar los corredores seguros, no la había, no se veía ningún movimiento. Las palabras, sí, había cierto coro, como le gusta decir a Miguel Ángel, que parecía que iba a garantizar que hubiera esos corredores, pero no se hacía absolutamente nada. Es que todavía seguimos igual. Y todavía el gobierno de Canarias sigue diciendo que sí a los corredores seguros y demás. Oiga, pero presione usted a quien tiene que autorizárselo. Ángel Víctor, la prensa siempre dice que está exigiendo a Madrid, pero... Esas exigencias las leemos aquí. Yo leo la prensa nacional todos los días, la prensa nacional, el país, el mundo. Yo no veo esas exigencias. Veo la de los vascos, veo la de los catalanes a diario, pero esas supuestas exigencias canarias yo no las veo en la prensa nacional. No sé, lo hace yo creo que exigencias sí hay, y yo creo que Ángel Víctor hablará casi todos los días y contará a la ministra de Turismo el problema que tenemos, e incluso al propio presidente del gobierno de España, pero no le están haciendo el caso que tendría que hacerle. Yo creo que están haciendo una lectura muy mala de la realidad. Nosotros vamos a ver, lo que tiene que haber en Canarias son turistas, eso está claro. Ahora vamos a ver cómo conseguimos meter los turistas causando el menor daño posible. Eso es lo que deberíamos estar trabajando, porque el turista, tal como está articulada la economía de Canarias, es imprescindible. Es que no podemos vivir sin los turistas, no podemos. Es como el agua. Y cuanto más tiempo pase, mayores dificultades vamos a tener, y además el agujero que se le está haciendo, económico, que se le está haciendo al Estado. Con estos ERTE, esto no puede durar indefinidamente. ¿Y qué estamos haciendo? Condenando después a las futuras generaciones a pérdidas de derechos de forma insostenible. Ya se está hablando, hay ya datos de que hablan de que de cada 3 canarios, uno, después de que termine todos estos temas de los ERTE y se recupere un poco la economía, a pesar de eso va a estar 1 de cada 3 van a estar en paro, en el desempleo. Por cierto, que todo esto también trae unas consecuencias sociales, pero también unas consecuencias muy negativas de cara a la isla, y es que se está instalando la costumbre de robar más de la cuenta. Es decir, cada vez hay pequeños robos. Esa costumbre ya existía, solo que ahora se ven más abogados, se ven obligados y además, por la necesidad. Ayer se metía aquí enfrente del Arrecife Gran Hotel, donde estamos nosotros, se metía en el Mojito, creo que se llama el Mojito, pues se metían una serie de personas, fueron grabadas ahí estamos viendo imágenes, Manolo, y bueno, de momento creo que no se llevaron prácticamente nada, porque nada tenía acumulado ese bar. Creo que se llevaron un par de botellas de whisky, en fin, todo lo que pudieron arramblar de cosas pero me estaba diciendo gente de la Guardia Civil y de la policía que lo que son este tipo de robo, este tipo de atraco, pequeño o no, hurto, van a ir en aumento. Y bueno, es pequeño, Jorge, para quien lo sufre casi nunca es pequeño. No, para que lo sufre no es pequeño. Y cuando son en domicilios particulares, vete a contarle que son pequeños atracos. Sí, pero me refiero que esto crea una inseguridad social, claro, una inseguridad total. Lo que te iba a decir, la sensación, no la sensación, porque es real. Tú robas un banco y claro, bueno, sabes que son profesionales y tal. Y está todo asegurado. Claro, pero si le roba a 2 personas, en este caso, de una que están durmiendo, 2 personas mayores, pues eso da una sensación de inseguridad total y absoluta. Por cierto, un tema que a mí esto, sinceramente, esto es una cosa personal mía, pero me molesta mucho, de Canarias y de sus gobernantes y de sus políticos. Es lo que ocurrió el otro día en Caleta de Cebo, en la Graciosa. Una pareja, en este caso de polacos, llevaban más de una semana viajando de todo el Atlántico hasta llegar a Canarias. Había un aviso de alerta por mal tiempo, pero bueno,
en ese momento no había mal tiempo, ciertamente, y atracó le estaba fallando un motor y atracó en el primer puerto, como obliga la ley del mar, en el primer puerto más cercano. Para obliga la ley a acogerlo. Está obligado. Bueno, pues llegan allí y el segurita, que yo siempre digo eso de broma, pero tiene cierto, oiga, usted le pone a un segurita una porra o una pistola y coge una mala mil impresionante. Pues el segurita, el polaco, le hablaba en inglés, el segurita no entendía nada, pero con gestos le decía que no podía atracar, que se fuera. Y el polaco ya asustado, digo, oye, le explicaba lo que tenía, pero como el otro no lo entendía, nada, al final se tuvo que ir, tuvo la mala suerte de que ahí está la llamada baja del Salao, de los Corrales, en La Graciosa, la salida del puerto, saliendo del puerto a mano derecha, y realmente, pues el barco lo ha tenido realmente, bueno, lo ha perdido prácticamente, ¿no? Está ahí todavía encallado, ellos ahí están solucionando problemas burocráticos, a ver quién saca ese barco, si el seguro, en fin. Pero lo cierto, Manolo, es cómo, porque ahora nos hemos enterado que Puertos Canarios, que es el propietario de esos muelles, no permite a aquellos barcos que no avisen con antelación y pidan atraque, no se le permite el atraque a partir de ciertas horas. Es decir, cuando más lo necesitan, que es por la noche. Bueno, pues la disculpa ahora que están diciendo es que no había atraque, que no cabían. Oiga, un barco se le busca siempre un atraque y si está en estas circunstancias. Pero entre que el segurita dice que no entendía nada, que tampoco tiene por qué entender. Pero hay señales de emergencia, ¿no? Si eso es internacional, son normas internacionales. Lo primero ya es grave de por sí, sin más anotación. O sea, que alguien hablando inglés se dirija a un puerto de una comunidad que está llorando precisamente por la falta de extranjeros, no sea capaz de mantener una conversación al mínimo nivel, o sea, entender al otro, saber qué es lo que te está diciendo, saber que tiene un problema, que necesita eso y que si se va al mar corre, pues, riesgos reales de poder tener un accidente. Cuando usted tiene en una infraestructura estratégica que va a relacionarse con todo tipo del mundo, es que un puerto es eso, es una ventana al mundo. Claro, o sea, pero es que en Canarias esto tendría que ser como el día a día. Es decir, nosotros tenemos que tener los puertos con una capacidad de recepción extraordinaria. Estamos ahí en medio del océano, somos el primer puerto que se encuentra bajando en este caso del sur de la península, el primer puerto que se encuentra. En fin, yo realmente no entiendo. Se venían quejando ya muchos marineros de la actitud que tiene Puerto Canario, que yo no sé si es una cuestión de dinero, no sé realmente. Nosotros hemos hablado con Osvaldo Betancor porque nos hemos enterado. Todavía no lo tenemos, Osvaldo. Bueno, de todas maneras, si no podemos, vamos a intentar poner las declaraciones de Osvaldo, porque Osvaldo había hecho una pregunta que nosotros no lo sabíamos. Nosotros lo llamamos hoy como alcalde de Guisa y parlamentario, pero él había hecho una pregunta ya precisamente a Puerto Canario. Una pregunta a Puerto Canario interesándose a ver qué es lo que había ocurrido exactamente, en este suceso del catamarán en Caleta de Cebo. Don Osvaldo, se cortó de nuevo. Bueno, pues lo teníamos en directo, pero me parece que vamos a tener que esperar. Vamos a poner los totales, si me están diciendo, tenemos totales que hemos cogido, vamos a poner los totales de Osvaldo Betancor. Bueno, pues aprovechando mi condición de parlamentario, uno de los beneficios que tiene es buscar la respuesta lo antes posible donde realmente está la misma, ¿no? Ella ha presentado una pregunta a Puertos Canarios, primero para que me digan cuáles son los antecedentes de ello, cuál ha sido la causa por la que no se le dio refugio a este velero. Él argumenta que llevaba 7 días navegando y que tenía ciertos problemas de avería. Y me gustaría primero escuchar la respuesta de Puerto. Pero esto no es nuevo, ¿no? En la isla de La Graciosa hemos visto muchas imágenes de embarcaciones encalladas. Claro que se necesitan mejoras de infraestructura de los pantalanes, mejoras de infraestructura de servicio. Es uno de los puertos que más recauda en Canarias. Eso es un dato muy importante para tener en cuenta. Y todo lo que se recauda, no hay una redistribución de esa riqueza que se recauda hacia la sociedad de la isla de La Graciosa. Así que en este momento nosotros lo que estamos es preguntando, para empezar la casa por el cimiento, preguntando cuáles fueron los antecedentes de hecho, también preguntando cuál es el servicio que da en este momento el puerto de La Graciosa en cuanto a el personal que hay destinado al propio puerto, y en este caso preguntando si una de las causas por las cuales no se dio refugio es porque realmente los pantalanes estaban llenos, y aún así si se puso el argumento de avería, yo creo que en todo momento
como dice la normativa, por tempestad, por mal tiempo y por averías. En todo momento hay que darle refugio a las personas que lo soliciten. Bueno, pues es que lo que dice Osvaldo Betancourt es que es de una lógica aplastante, Manolo, pero como bien decía usted, tenemos un déficit que yo no voy a decir que para ser segurita hace falta saber inglés, yo no digo eso, pero sí alguien que tiene que lidiar con tiene gente. que ponerlo en contacto. Claro, yo creo que no tiene por qué saber inglés, porque entonces muchos securitas se quedarían sin trabajo, pero sí es verdad que debería haber un teléfono. Oye, si yo no entiendo, veo a una persona que está asustada, porque la actitud debe ser, lo más lógico es que haya un sitio donde una yo pareja pueda... de gente mayor, en fin, que yo ciertamente no quiero echar la culpa ahora al pobre segurita, porque el pobre segurita seguramente que esto lo tiene como protocolo, es decir, el protocolo en vez de afinarse para evitar estas cosas, lo que hace es quitarse el muerto de encima y cada vez que viene alguien fuera de hora, lo echan fuera. No, te decía que, claro, culpar, señalar al trabajador de turno siempre es la parte débil, es lo más fácil también. Él puede tener la responsabilidad que tenga o no, pero esto obviamente es algo Él puede tener superior. Una mala noche. Sí, bueno, pero no voy a comentar lo que decía antes fuera de antena en hablando de otras llegadas, otras arribadas de otras embarcaciones, pero aquí verdaderamente lo que hay es aparentemente otra laguna, tenemos en cuanto a la recepción. No nos está funcionando el CIBE, por ejemplo, para la detección de, bueno, pues la inmigración irregular, por llamarlo de forma políticamente correcta. Pero que estas cosas, que se supone que son algo más elementales, no estén suficientemente, medianamente controladas y que no exista un protocolo que se dice ahora. Con respecto a esto me parece, en principio, asombroso. Nosotros vamos a intentar hablar con la Dirección General de Puertos para oír su versión, que seguramente tendrá otra muy distinta, y además lo que nos han dicho fuentes cercanas a la dirección, que es lo único que hemos logrado hablar, es que efectivamente no está prohibido atracar en los puertos canarios, en ninguno, no está prohibido. No está prohibido, bueno, no siempre y cuando lado. haya sitio para atracar. Dicen que es que en ese momento no había sitio. No, de todas formas, Jorge, mira, esto es más viejo que la navegación. O sea, porque ya cuando la gente nadaba, si tú lo habías apurado, hay que echarle una mano, porque el mar no da garantías al ser humano. El mar por sí ya es un riesgo. Y entonces más, queda en el mar. un desconocido. Exacto. Entonces, eso ha sido así históricamente. Hay que prestarle auxilio a la persona que se encuentra en riesgo en un campo que no controla. Si además le está diciendo que tiene el barco averiado, además se avecina una tormenta, lo está poniendo usted en una situación de riesgo innecesario. Usted ya vemos cómo atracarlo, de qué manera. Pero esa situación de riesgo hay que solventarla. Hay 2 personas en riesgo. Y ese tratamiento hay que hacerlo. Bueno, ciertamente, Manolo, yo te doy toda la razón porque estas cosas hay que afinarlas, hay que afinar este tipo de cuestiones. Es verdad que no todos los días no ocurren estas cosas, pero sí muchos días ocurre, porque lo sé de antes de esto, que se echaban de la graciosa a aquellas embarcaciones que no habían pedido previamente el permiso. Insisto, después el pueblo graciosero en general se ha portado extraordinariamente, no tiene nada que ver una cosa con otra, se ha portado extraordinariamente con esta pareja, en fin, le ayudaron a salir, lo pusieron también en Merlán, en fin, que en este caso yo creo que no, aquí no se, porque se están mezclando vídeos en las redes sociales, mezclando un poco el carácter que tiene algunos gracioseros. Sí, salieron los gracioseros de su casa a decirle que se fuera. Sí, no. Aquí hay una administración involucrada, que es la administración canaria, que es la que explota esos puertos y es la que le tiene que dar respuesta, y es la que le dio una respuesta inadecuada. Efectivamente. Por cierto, no sé si han visto la noticia de que ahora usted pesca 9 millas de la costa de Lanzarote y aparece en lo que es el mapa de ellos debe ser un mapa. Lo dijo el mismísimo Juan Manuel García Ramos, que es amigo suyo, novelista. Hay mucha gente dice que a lo mejor es que tiene demasiada fijación con la ficción, pero bueno, es profesor universitario. Juan Manuel García Ramos, representante del PNC en el Parlamento, a quien le hicieron llegar ese asunto, se supone que pescadores lanzaroteños. O eso al menos lo que dijo él, según la noticia que recogía ayer la prensa regional. Hombre, ciertamente es llamativo, aunque tampoco tan extraño teniendo en cuenta las últimas. Son pretensiones, en este caso marroquí, de hace ya mucho tiempo, claro, ¿no? O sea, es novedad relativamente. A mí lo que me parece extraño es que eso figure así. O sea, me parece extraño porque conocemos la actitud de Marruecos, la aprobación en su parlamento de esa decisión, pero que en principio no tiene trascendencia internacional, no hay reconocimiento internacional de eso que usted reclama suyo. Igual que si usted va y amojona la mitad de la Algeria,
oye, usted la tiene amojonada y tiene ahí que es suya, pero tendrá que irla a registrar, y cuando vaya a registrar dice, oye, que aquí hay 200 Hay que propietarios. recordar que cuando eso se aprobó en el Parlamento marroquí, la ministra, que no recuerdo ahora el nombre, la ministra de Exteriores, fue a Marruecos, se desplazó, estas visitas que se hacen muy protocolarias y nunca se sabe exactamente lo que se acuerda o no, pero lo cierto es que sigue apareciendo esta situación, por lo tanto no parece que haya hecho nada efectivo, tampoco las autoridades canarias, que en este caso me llama la atención una cosa, ¿no? Que a pesar de la coincidencia ideológica, tanto desde Lanzarote, el Cabildo, que es la primera institución, el gobierno regional y el nacional, pues tienen una misma ideología y sin embargo ahí como que están cada uno por su lado. Debería haber una unidad de acción y sobre todo una capacidad mayor para... Hombre, perdón, nosotros hemos hablado precisamente con uno de los que ha denunciado, un patrón, en este caso Aquilino, que tiene, creo que si no me equivoco, es un barco artesanal atunero, y que precisamente fue el que dio la voz de alarma. La polémica es que nosotros usamos a bordo un ordenador que se llama DEA. Entonces en el DEA es un programa donde nosotros tenemos que anotar, incluso tenemos que abrir una marea, cada vez que salimos de puerto hay que abrir una marea. Y tenemos que poner los datos que en las casillas nos exigen. Hay datos que ya son del programa que nosotros no podemos modificar, sino pinchar, aceptar, y hay otros datos que sí podemos nosotros modificar. Uno de ellos, que es el problema que nos trae, es que donde yo me considero que son aguas de Canarias, y todos estos años atrás ponían aguas de Canarias, hoy pinchamos en esa casilla y ponen aguas de Marruecos. La pregunta y la duda que nosotros teníamos, ¿qué es lo que pasaba aquí? Entonces nos hemos puesto en comunicación con las autoridades y se ha armado todo este revuelo, pero seguimos sin tener respuesta, si estamos en agua de Canarias o estamos en agua de Marruecos. Años atrás estábamos en agua de Canarias seguro, por el día. Al modificarlo este año, aparece que es agua de Marruecos. Bueno, y en este caso, porque todavía si fueran aguas del Sáhara, pues todavía, porque es verdad que el continente que tenemos enfrente, en este caso africano, el Sáhara, eso se podría llamar, antes se llamaba el Banco Canario Sahariano, precisamente. Pero es que el Sáhara, aunque ahora mismo la potencia que la controla es Marruecos, pero ciertamente no hay una resolución todavía oficial de que el Sáhara sea de Marruecos. Y entonces... Sí, pero para que usted lo complicado que es estas cosas. O sea, el Sáhara no es de Marruecos, pero hacen él lo que le da la gana. Sí. Pues si con las aguas hacen lo mismo, estamos fastidiados. Claro, y entonces el tema es, vamos, es verdad que la ministra ha tratado de quitarle, ha restado importancia a este asunto, dice que esto es simplemente una nominación, pero que todo de la FAO, una cosa que la FAO ha hecho... para saber, para llevar el registro del pescado y tal, pero que bueno, que esto no tiene ninguna importancia a nivel administrativo ni político. No lo sé, pero por si acaso habría que enterarse bien, porque estas cosas van cogiendo poquito a poquito, te van cogiendo la mano y al final cuando te das cuenta te han cogido el codo, ¿no? Yo lo que creo que eso lo que demuestra es una falta de respeto entre dos países. Igual que si usted ahora no tendrá ningunos derechos, pero es que si mis fincas son mías, usted no tiene por qué estar amojonando, aunque eso no tenga trascendencia jurídica ninguna. Yo creo que ahí es donde tiene que darse ese entendimiento. Y también las autoridades internacionales, pues, condenar ese tipo de actuaciones. Pues no cabe duda que si eso no es suyo, aunque es verdad que lo de las aguas es más complejo. Sí. El agua es más complejo porque tenemos ahí unas situaciones que no están del todo claras y demás, y lo que está haciendo Marruecos es posicionándose. Mira, esto no tiene trascendencia jurídica, pero nosotros lo vamos a hacer y vamos a estar ahí. Ellos están adelantándose y es un clásico de y luego ya verán lo que pasa, pero es que la actuación de Marruecos, que tiene una diplomacia, aunque la gente cree que han tenido siempre una diplomacia muy fuerte y una postura, son gente que cuando toma una decisión, vamos, el Banco Sahariano y todo esto se prohibió además, por ello. Jorge, como sabe, la diplomacia marroquí tradicionalmente, se prohibió la época de Hassan II, ya se aprovechan el jacío, como dicen los canarios viejos. Es decir, la flojera institucional, en este caso de España, pasó cuando la muerte de Franco, la Marcha Verde y tal, y pasa ahora también, bueno, tenemos a un rey en exilio, sí, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene también la anuencia, porque ellos lo entienden que, desde Estados Unidos me refiero, esto que le gusta mucho a Trump, el muro de contención del islamismo radical, por ejemplo, con respecto a Marruecos, ellos entienden que en ese sentido es un país más moderado, que evidentemente lo es, y es una democracia teórica o formal, si quieres, ¿no? Bueno, es una democracia... Teóricamente tienen su parlamento y todo, pero... y hay elecciones, Otra cosa es que el rey es el que mande, pero... Claro, pero que suelen aprovechar flojera institucional española para hacer cositas como esta.
Y ahora tenemos a un rey en el exilio, por ejemplo, en España. Tenemos la que tenemos montada políticamente, institucionalmente también, bueno, en España, que los problemas que tiene además con respecto a hablando de frontera, con el independentismo catalán. Mire, yo he estado en Marruecos como 5 veces, y si tienen ellos no has arreglado nada, una virtud, no, la virtud que tiene Marruecos, ¿sabe cuál es? Tiene mucha, hombre. Paciencia. Sí, claro. Poco a poco, pero ustedes, porque en estas cosas, yo siempre digo que hay una teoría, eso lo teníamos nosotros cuando estábamos en pandilla y tal, y entonces ya por la noche y tal, y había que ir a buscar el agua, ¿no? Y uno decía, chacho, ¿quién va a buscar el agua? Pues al final, ¿sabe quién iba? El que más sed tenía. Bueno, vamos a hablar de otras cosas importantes que también está creando cierta polémica, Manolo, no sé si tú lo has visto en redes sociales, yo la verdad que las redes sociales no lo controlo mucho, pero por lo que me cuenta Manolo, se va a declarar como Patrimonio de la Humanidad la Roseta tinerfeña. Y se ha sido aprobado en el Parlamento de Canarias, bueno, lo ha apoyado prácticamente todos los partidos, en este caso también la gente de los diputados de Lanzarote, y aquí se ha quejado la gente de Lanzarote porque dice que, coño, que la Roseta de Lanzarote también tiene una tradición. Sí, pero yo sí creo que ahí es donde se ven las cuestiones de fondo, quienes conocen y están dispuestos a defender su patrimonio, quienes entroncan con la sociedad y reivindican aquello que en otros lados lo ven como una vergüenza. Aquí lo que hemos hecho nosotros públicamente es solidarizarnos con esta gente y montarnos en su cargo, que nosotros hemos desarrollado su roseta. O sea, por lo visto la Isla Grande, Tenerife, es la que inventa la roseta y nosotros somos un satélite ahí que por necesidades de nuestras madres, abuelas, hermanas y demás, pues se dedicaban a hacer rosetitas para tener unos ingresos complementarios. ¿Cómo? Efectivamente, era así también en Tenerife. No se hacía porque allí se pensaban que eran unos artistas y aquí éramos unos muertos de hambre, sino que era un complemento a la economía de la familia que ayudó, pues como ayuda siempre. Sobre todo creo que se vendía mucho en el siglo XIX a Inglaterra, ¿no? Claro, se exportaba, se aprovechaba toda esa mano de obra barata que había en el mundo, se explicaba, se aprendía en los pueblos de las personas mayores a los más jóvenes, y eso se cogía, pues como se hacía con la cochinilla, pues usted iba, la cogía y la cochinilla que no era en la zona de Málaga, que aquello ya eran plantaciones y demás, pero lo que se recoge es un producto que poquito a poco no es nada, pero cuando de Lanzarote salían cantidades importantes de ¿Cómo que si salían? rosetas. Yo me crié viendo a mis abuelas hacer rosetas de toda la vida. A sus abuelas y a las abuelas de sus amigos y a casi todas las abuelas. La tradición, sobre todo en los Pero campos. usted que dice que las de Lanzarote son peores que las de Yo no he Tenerife. hecho la comparación todavía, no llega. Yo lo que creo que los que son peores son los representantes políticos de Lanzarote, que no suelen estar a lo que hay que estar y que siempre se le echan la pata por encima, el pie por encima, pues otros representantes de otras islas. Lo hemos visto con tantas cosas, la reforma electoral de la famosa, de la ley de la triple paridad, lo hemos visto con lo que decía antes del ministro que estuvo en todas las islas menos en Lanzarote, es decir, la ascendencia, la influencia de los representantes públicos lanzaroteños brilla siempre por su ausencia. Me revienta repetir también frases hechas, pero es que es un hecho. Bueno, pues ya veremos. Por cierto, ya veremos cómo termina esto, pero en las redes sociales, al menos aquí hay cierto sentimiento de que no se ha luchado como dice, no se ha luchado por lo Yo creo que se hubiese nuestro, podido ¿no? quedar bien si se hubiese negociado por la Roseta Canaria, Claro. que se da en determinadas zonas de Canarias. Lo que hay en Canarias no se da en todos los De lugares hecho, de yo creo que hay Canarias. roseta en todas las islas, no una más que otra, pero yo Hombre, creo que yo todo la el he mundo visto hace igual roseta. que decía Yo me imagino que en también, la verdad Fuerteventura, que no. también lo he visto, cuando iba de muy chinijo también, como en determinadas zonas también se hacían rosetas como aquí. Y yo creo que es algo, no me parece, yo no tenía información hasta ahora de que fuera algo exclusivo de Tenerife. Yo tampoco. Desde luego no lo es. Es que no puede es que no tener lo esa es. información si no era Pero usted ciego, Tenerife, sordo. lo que hace, lo que dice Manolo, que se adelanta. Sí, que sabe, claro. Se adelanta, oye, ellos defienden su isla y Y efectivamente... han tenido su prurito y le han visto un valor a eso. Nosotros le hemos visto un valor. Lo hemos pasado de hacer rosetas porque ya no tenemos necesidad para tener unos ingresitos Ahora lo hacen los aparte. chinos. Ahora hacemos otras cosas. No, claro. Ahora los chinos si quieren te lo traen. Bueno, nos tenemos que vamos a hablar un poco de turismo, pero antes una cosa importante, aunque Miguel Ángel aquí vamos a dejar, no vas a hablar Miguel Ángel, Vale. en esta parte, pero ciertamente Lanzarote se está limpiando de COVID-19. Ya solo hay cuatro personas ingresadas en el hospital y otras 2 en la UCI, es decir, son 6 personas las que están en el hospital. 2 en la UCI y 4 en la llamada sala COVID o planta COVID. Hemos hablado con José Luis Aparicio, que nos lo explica mejor. Es el director gerente del Hospital General, además de la sanidad pública en
Lanzarote. La evolución de la epidemia en Lanzarote va francamente bien. Estamos ya prácticamente terminando de surfear la segunda ola, que ha sido muy alta, pero afortunadamente las cosas han ido muy bien. Ahora mismo tenemos casos en la UBI, hay, creo que recuerdo de memoria, que 6 ingresados, todos están bien y estables. Tenemos unos índices acumulados a séptimo día y al 14 también, para presumir donde quiera que tengamos que hacerlo. Son buenas noticias, son muy buenas noticias. Ya nos queda poco para acabar con esta segunda ola. La evolución es muy buena. Ahora mismo hay en UBI 2 personas, ingresados tenemos 6, tenemos un índice acumulado en el séptimo día de 27, 28 casos por 100.000 habitantes, a los 14 días de 48, la prevalencia también es de 40 y pico por 100.000 habitantes. Son todos datos, indicadores muy buenos, de evolución muy buena. De hecho, en las curvas se ve claramente cómo estamos ya llegando al nadir, al final, a la cola de la primera ola. No obstante, hasta que no se acaba la epidemia no se puede bajar la guardia. Bueno, a pesar de Miguel Ángel, los profesionales, que algo más que él y que yo sabrán, dicen que la cosa está bastante controlada en Lanzarote, y yo me alegro personalmente porque la verdad que dimos un paso atrás importante en verano. Si usted tiene 600 de lo que sea y se queda con 60, está claro que se ha diezmado lo que fuera. Y en este caso esa es la realidad. Hubo un momento muy difícil que fue en agosto, cuando teníamos unas entradas también importantes de gente de fuera y una vigilancia y un cuidado muy poco certero, porque evidentemente veníamos de haber estado 3 meses encerrados y parece que nos quitaron la válvula y explotamos. Y explotamos nosotros y las propias autoridades que se exhibían sin guardar la distancia, sin las mascarillas y demás, convencidos que teníamos, por lo visto, el elixir del coronavirus. Y no es así. Sí es verdad que nos hemos puesto las pilas, ha habido un buen control, sobre todo de los rastreadores de Lanzarote, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ha funcionado muy bien el trabajo de los rastreadores a través de los centros de salud, de atención primaria, que ha sido en esta segunda ola. Si en la primera no tuvieron apenas presencia, porque fue más hospitalario, ante el comportamiento errático del propio coronavirus y del desconocimiento que había. En este caso se ha atrincherado la fortaleza del servicio sanitario en los distintos centros de salud, se ha equipado muy bien con los rastreadores, han tenido una gestión de esos rastreadores muy buena y se ha pegado un salto importantísimo de tener 62 casos en un día, que fue el máximo que se tuvo, ahora que hemos contenido esos contagios por debajo de 9 todos los días. No, y además hay que decir, Manolo, que esto también hay un cierto mosqueo por parte del sector turístico, para mí con cierta razón, que el último que hubo 9, que creo que fue el domingo o el lunes, el lunes, 7 de ellos eran inmigrantes, es decir, que habían venido en patera. Y claro, lo contabilizan todo porque es lógico, pero hasta cierto punto habría que por lo menos especificar que no son comunitarios, son contagios, no son contagios comunitarios, sino son contagios importados. Sí, importados, claro, todos vienen de China, gracias. Todos los contagios vienen de China, Jorge. Por favor, ese chiste ya, pero vamos a ver. Todos los contagios vienen de fuera. Esos señores cogen, llegan... No todos los contagios vienen de fuera. El que contagia inicialmente viene de fuera. Ya después cualquiera de nosotros puede ser contagiado. Pero mira, déjame decir solamente una cosa. No voy a hablar de este señor que acaba de hablar. Pero no va a hablar porque... porque él tiene también una filiación política y los políticos hacen política. Lo que quiero decir solamente es una cosa. Con respecto, es normal que Manolo incluso se pueda equivocar en el nombre del bicho, y Jorge se equivoca todos los días, pero que un cirujano que es vecino de Uga Accidental, porque tiene casa en Uga, el señor Antonio Alarcón, que hay un vídeo por ahí rodando, mira lo que tú estás nombrando, las famosas redes sociales, vamos, por favor, senador del Partido Popular, que se equivoque todo el rato, en el nombre del virus, y en el nombre de absolutamente todos los... ¿Y qué le dice? ¿Cómo lo llama? Míralo por ahí por internet, coronavirus, dice. No, pero le cambia el nombre todo el rato. Dice coronavirus, después una serie de además que es un buen, después es un buen quirúrgico. Pero hablando de estos últimos datos, Jorge, una compañera periodista, me refiero, me enviaba el enlace a YouTube de la grabación de este programa del día 10 de marzo,
2 días después, el martes, del domingo famoso 8M, donde Jorge estaba llamando a la gente a que no hiciera caso a lo que se estaba publicando. Está ahí, no, puedes mirarlo, que no se hiciera caso, que no haga caso, un periodista diciendo que no haga caso a lo que está publicando la prensa es llamativo, que se está exagerando y tal, y ahora estamos en la situación que estamos. Algunos ya decíamos el 10 de marzo de ese mismo programa que lo que venía era lo que venía, que era muy fuerte. Pero déjenme decir solamente una cosa, por favor, lo que lo acaba de decir Manolo ahora. En agosto estábamos celebrando... Yo le decía que lo que hay que hacerle caso... Está grabado, que lo vi no anoche, era Jorge. a Miguel Ángel, no, sino que no, caso a era la a los prensa. científicos. ¿Y qué decían los científicos? Lo dice, no, en ese programa... Que estaba tranquila bueno, la cosa. si empezamos por Fernando Simón y compañía... ¿Y aquí le voy a hacer el caso yo? Entre Fernando Simón... y lo de la mascarilla y tal. Vale. Ahora a lo mejor no lo hago tanto, pero antes, ¿a quién le iba a hacer más caso? A Fernando Simón, que era toda una pero excelencia de la medicina. qué llamativo revisar ese programa porque retrata a mucha gente. No, pero quiero decir solamente con respecto a esto, en concreto, lo que decía Manolo de que cómo estábamos en agosto, por ejemplo, que estábamos prácticamente, lo que decía el alcalde, de aquí la bobería esa del COVID-free prácticamente, y luego llegamos casi a 600. Así que eso de lanzar campanas al vuelo todo el rato, yo entiendo que el político, en el caso del señor que habla, aunque también médico, entiendo que lo haga, pero en la prensa debe ser más cauta. De verdad, don Miguel Ángel, Cautela, usted cree que con llevar siempre la contraria no, a todo el mundo se acierta. Ser cauto no es y llevar usted no se da contraria. cuenta que es el único que aquel loco que iba en una autopista claro. y decía... Que todo va en dirección contraria. Todo va en dirección contraria, y era él. Bueno, vamos a hablar ahora de cruceros turísticos. Bueno, vamos a hablar en este caso de una parcela importante de la isla de Lanzarote, son los cruceros turísticos. Los cruceros turísticos no solo porque vienen, sino también porque también se organizan desde las islas cruceros. Y en este caso vamos a hablar con Juan Carlos Ferrer, que es de Viaje La Molina, una de las principales agencias de viaje dedicado precisamente a los cruceros turísticos. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, me imagino que preguntarle ahora mismo cómo está la situación, pues será un poco complicado de contestar, ¿o no? Bueno, desgraciadamente no es complicado, de salud estamos bien, ¿no? La cuestión es que, bueno, todo el sector de las agencias de viajes, pues lo que estamos es manteniendo, aguantando la situación para salir de esta y poder empezar a trabajar de una forma medianamente normal, ¿no? Porque ahora ustedes también se dedican a llevar gente, digamos, en crucero desde Lanzarote en este caso, ¿no? Bueno, en realidad saben que nosotros hemos sacado desde Lanzarote, se hizo por primera vez y lo hemos hecho 3 veces, sacar desde Lanzarote. No es lo normal el que se haga puerto de salir desde Lanzarote, pero en este año y en el año anterior y bueno, en el próximo año pues no habrán salidas desde Lanzarote y este año concretamente de las islas pues está bastante complicado, ¿no? Yo tenía entendido que ahora iba a venir unos cruceros, pues yo creo que tienen que haber venido ya. Al final se suspendieron, ¿no? Vamos a ver, los cruceros que pasan por Lanzarote, que no tienen nada que ver con hacer una cosa es la escala en Lanzarote y otra cosa es el recoger gente en Lanzarote, que sería el interporting. La cuestión es que de momento está todo cancelado. Está todo cancelado porque, bueno, hay una parte ahí que algunas veces no se entiende bien o no se sabe, y es que al igual que los aviones sí pueden venir sin ningún problema, lo que es el Ministerio de Transporte, por medio de lo que es la Dirección General de la Marina Mercante, tiene prohibido las escalas o salir de puertos de toda España, no de Lanzarote o de Canarias, sino de toda España. Es decir, que está prohibido ahora mismo circular cruceros entre puertos españoles. En puertos españoles no puede navegar ningún crucero, ya sea recoger gente o sencillamente hacer una escala. Pues entonces Barcelona, que es el principal puerto de España, si no me equivoco, de crucero, ¿no? Estará ahora fatal en este tema, ¿no? Por supuesto, totalmente a cero, y de hecho puede llegar algún crucero por alguna cuestión, pero que tienen que dar el permiso puntual para que entre, pero que en España, por eso ahora habrán visto o en las noticias o en información que están empezando a salir algunos cruceros de algunas compañías como Costa Cruceros, MSC y demás, desde Italia, pero ni salen desde España ni pasan con esos clientes por España porque no se puede entrar en puerto español con cruceros. ¿Y tiene noticia, Juan Carlos, de que esto puede cambiar en breve o vamos a seguir así todo el año? La noticia, en primer lugar, que a partir de la primera cancelación o la primera que se hizo fue hasta
hasta junio. A partir de junio se cancelaron los cruceros hasta nuevo aviso. Es decir, de momento no hay ninguna fecha en la que puedan empezar. Se prevé o piensan que es posible que puedan empezar a partir de principios de noviembre, pero eso es de momento una suposición y no se sabe. De hecho, les puedo comentar que lo que son los AIDA y lo que son los de parte de TUI, el Mein Schiff, que son barcos bastante grandes, que son de los alemanes y que están haciendo la ruta en Canarias, podemos ver que tienen programación a partir aproximadamente del 8 de noviembre, pero sin embargo eso está veremos en stand-by hasta que se asegure de que podrán salir los cruceros. Vuelvo a repetir, en primer lugar que lo admita la autoridad portuaria, iba a decir, pero el Ministerio de Transporte o lo que es la Dirección General de la Marina Mercante, y a partir de ahí serán las propias compañías quienes tomen la decisión, como pasa con los hoteles, si empezar o no empezar. Pues también es una mala noticia en el sentido de que también Lanzarote vivía de manera importante una parte, ¿no?, de Lanzarote, de la economía, los centros turísticos y una gran parte de Arrecife. Juan Carlos, ¿y las agencias de viaje? Porque me imagino que después de esto se viaja cada vez menos, pues ya las agencias de viaje tampoco estaban atravesando en general, ¿no?, por sus mejores momentos, por aquello de Internet. ¿Puede cerrar muchas agencias en Canarias después de cuando se solucione de alguna manera la crisis del COVID-19? Bueno, yo quería decir que no, pero las previsiones, que no lo digo yo, sino que se habla es que hay una parte de que puedan cerrar, ya sea desde el punto de vista de oficina de una marca, es decir, perdón, de una empresa, o sea la propia la empresa en sí, ¿no? Obviamente todo esto es son comentarios que se hacen y previsiones que se hacen, pero sí, posiblemente sí. Aquí la cuestión es lo de siempre, ¿no? Estamos hablando de quien tenía gripe está peor y quien estaba bien pues puede aguantar más, pero la cuestión es hasta cuándo se puede aguantar esto. Y ahí pueden haber agencias que, ya digo, que se cierren oficinas o que se cierren pues la marca en sí, ¿no? Y ya para terminar, Juan Carlos, desde el sector de la agencia, ¿cómo se ve la gestión política del COVID-19 en Canarias? Bueno, yo querría decirles que aquí decir paso palabra, pero bueno, los políticos hacen lo que pueden y en definitiva sí creo que debería haber una mayor fuerza para poder, lo que se está hablando de los PCR desde el principio, todo este tipo de cosas, que lo que se habla aquí pues que llegue a Madrid, que se puedan hacer más cosas, ¿no? Y viajar en crucero, ahora mismo lo están haciendo, por lo que te oí, desde Italia. Hay unos protocolos, me imagino, importantísimos, ¿no?, de seguridad. Sí, el otro día tenía una reunión precisamente con una de las compañías, con Costa Cruceros, y estábamos hablando, porque bueno, tenemos la programación para el próximo año y demás, y estamos hablando de todos los protocolos que están teniendo a la entrada de los cruceros, y de hecho habían hecho un vídeo desde que llega al aeropuerto de destino, es decir, para coger el crucero, hasta que sale del crucero, y pues bueno, en primer lugar están las PCR antes de entrar al crucero, es decir, intentando hacer pues como tipo lo que se habla mucho, el tipo burbuja, y además se sigue con la mascarilla dentro del crucero. Tienen unas pautas muy concretas y que se está intentando dar la mayor seguridad posible. Obviamente yo precisamente hice un crucero antes de empezar todo esto del COVID, que llegamos a Lanzarote el día 2, me parece que fue, de marzo, que era el barco nuevo del Costa Esmeralda de Costa Cruceros, y ya ahí había el tema de los buffets que se han quitado, es decir, tiene que ser plato, pero ya ahí se habían puesto todo lo que eran las mamparas para el tema de los buffets. A mí me decían concretamente que aparte de lo que es la parte sanitaria, que no estábamos todavía hablando del COVID, sí se hablaba, pero que no se estaba haciendo cosas al respecto, que también tenían dos cuestiones, es decir, que los buffets llevabas el plato y ellos te ponían
de lo que quisieras, pero que lo ponen ellos, y una era la parte sanitaria, obviamente, y también ellos un poco dejan entrever que era el tema de costos, el tema de que, bueno, que tú puedes pedir todo lo que quieres y llenar mucho un plato, o te ponen una parte y después si quieres puedes ir pidiendo más, pero si no, lo que hacemos es llenar platos y platos para dejarlo, ¿no? Juan Carlos, pues te vamos a dejar porque además tenemos un pequeño problema técnico con el sonido. Muchas gracias y a ver si hay suerte y empieza poco a circular, a viajar, en este caso a navegar los cruceros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad, porque aparte, Manolo, los cruceros es una de las partes turísticas que curiosamente en los años 80, 90 había bajado, pero ahora otra vez ha habido como un repunte, ¿no? Antes de la crisis me refiero. Hubo una popularización del crucero, antes se veía como una cosa elitista, ahora se ha mejorado lo que es la oferta. Se ha popularizado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ya para la persona... Ya puede viajar hasta Miguel Ángel, no lo dejan. Miguel Ángel pondrá alguna queja, pero podrá hacerlo. ¿Usted ha ido alguna vez a algún crucero? Estuve en uno hace ya algunos años. ¿El de Llana? No, antes de popularizar. Precisamente ese no. Pero, no, el de Llana nunca salió. El de Llana nunca salió. Estamos pagando todavía. No, todavía están buscando. No, yo creo que al final se le pagó, pero se hizo ahí una gorda, ¿eh? Eso fue una de las cosas más curiosas. No, es verdad que creo que de los dos cruceros, uno sí salió, ¿no? Sí, no hubo. Algunos lo criticamos mucho uno salió y otro no llegó. Se anuló, pero mal anulado. Y hubo que pagar. El coche fantástico, la chocolate. No, el bar, yo recuerdo que en aquella entonces no había... Jorge se montó, pues Jorge siempre se aprovecha así también. Y estuvo en uno por lo menos, yo no estuve en ninguno, desde luego. Pero digo de estos oficiales, ¿no? Yo solo he ido a un crucero en mi vida. Y a Boca Ratón, y no te perdió una. No, pero en aquel crucero, encima tuvieron la mala suerte el gobierno de Canarias, fue cuando las Olimpiadas, la famosa Olimpiada, entonces querían hacer promoción de Canarias y tal, y mandaron a todos los periodistas en un crucero que no se hundió el barco de milagro. Bueno, vamos, porque nos tenemos que ir ya prácticamente, pero sí me gustaría decir que bueno, que hay gente que no ha llamado. Oiga, ¿por qué el Cabildo suspende ciertas actividades deportivas? Porque se ha abierto, estaban suspendidas, pero ya hace un par de semanas que creo que se pueden utilizar los pabellones, pero no todos, o no todos, porque algunos, los municipios no los dejan porque se están utilizando para algunos de ellos, incluso de escolares, para dar clases por la tarde, pero me dicen que no, que eso no es verdad, que no se dan clases por la tarde, que esto es una cuestión que se adoptó en la mesa insular. Había cierta discrepancia, pero lo cierto es que ganó la mayoría y al final se ha evitado que se abran las actividades extraescolares en los colegios, ¿no? Yo creo que en esta última semana ha habido una importante presión por parte de los clubes y las escuelas deportivas, que entienden que se están abriendo, por ejemplo, escuelas de música que se hacen en el interior de unas instalaciones donde, como sabemos, es mucho más peligroso para el contagio de la COVID y, en cambio, el deporte base, que es donde están los niños, no se ha abierto. Cuando hay previsto una serie de protocolos y cuando además en otros sitios en Canarias ya se están haciendo. Esos padres, oye, pero en Gran Canaria, ¿qué pasa? Que los niños son más fuertes y no cogen el COVID. Exacto. Y está perfectamente articulado. Yo creo que ya, aquí, ya hay mira, experiencia. yo creo que la mesa insular está bien, es bueno que se haya creado, es bueno que haya una coordinación entre todos los ayuntamientos. Pero a veces me da a mí que hay un exceso de celo y a veces también, no es por meterme con los trabajadores públicos, pero a veces por no complicarse la vida, no son capaces de... No, pero yo creo que son los políticos fundamentalmente, claro, porque cuando los trabajadores cuentan poco, y más los de las instalaciones, que son gente normalita, que se dedican a abrir las canchas y demás. Los Arrecifes están poniendo mucha... Pero ¿usted ha visto que le han hecho caso cuando han querido hacer lo contrario? No. Ninguno. En este caso, que yo creo que no se atreven, tienen miedo que pueda surgir y cualquier problema y que ellos se adelanten. Quieren pecar, en este caso, por exceso. Sí, pero yo creo que cuando uno tiene la potestad de tomar las decisiones, tiene que ponderar tanto los riesgos como los sacrificios que se le está haciendo a la población. Todos esos chiquillos, en el caso de Tías, por ejemplo, son más de 1000 los que practican deporte. Además, y ahí es donde viene la principal queja. Claro, y unas escuelas muy consolidadas, muy defendidas por los políticos, y ahora las tienen cerradas sin explicación alguna, porque si se puede hacer... Oye, si usted me dice que la han abierto en Gran Canaria y han muerto 18 niños, pues hay que ponerle una medalla a los políticos de Lanzarote. Bueno, pero si lo que están aquellos disfrutando y esto en su casa... Es como hablarle de... Hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pero ¿fue deportista? Sí.
¿Qué hacía? Casi profesional. ¿De fútbol, sí? Casi profesional. Y le ganábamos a algunos presumidos, por ejemplo, gente del barrio. Creo que alguna vez estuvo usted y le metimos como 5-0. Me dice que no se está escuchando porque se te ha caído el micrófono. No tengo por la mano. No, pero te iba a decir con respecto a esto que, bueno, aparte yo en este caso es que siempre por la parte, Jorge tiene tendencia a criticar la parte más débil. La parte más débil son los empleados. Los empleados dudo yo que tengan ninguna responsabilidad en tanto que cumplen órdenes políticas. Sí, que yo ya dije que el primer culpable son los políticos. Pero me han dicho que también en algunos ayuntamientos tienen una fuerza importante y entonces ellos exigen una serie de garantía, ¿no? De garantía, claro. Que también tienen derecho y a hay que dársela. Hay que dársela. Y lo lógico es que los ellos tienen miedo también. Oye, pues aquí con tantos niños incontrolados. Ahora, lo que la garantía no puede ser no trabajar, porque eso no es una garantía, es una desfachatez. Bueno, de todas maneras, vamos a ver lo que pasa. En el informativo habla Kiko Aparicio, precisamente habla y responde él, asume la parte de su responsabilidad, él dice que lo que corresponde al Cabildo se ha abierto prácticamente todo y que la cuestión del ayuntamiento es una decisión municipal y él no puede entrar. No, es normal. Pero yo le doy a usted ahí la razón en una cosa, que si hay una mesa insular donde se han puesto de acuerdo para cerrarla, lo lógico es que viendo esa situación la convoquen precisamente para... Porque es importante, claro. Hay miles de niños ahí que le quieren hacer deporte y no pueden hacerlo, y están en sus casas, no se sabe haciendo qué, porque damos por hecho que el niño si no está en la cancha lo tienes metido en un vasito cerradito, tipo burbuja, y no es cierto. Entonces, lo lógico es que se convoque, se debata y se dé una rueda de prensa y se explique. Y se explique, exacto. Y se dé una explicación. Bueno, Kiko explicó lo que pudo. Ya nos tenemos que ir, pero hay un lanzaroteño que va a estar este año, yo no sabía ni que se iba en el Rally de Dakar. Usted, si me preguntas por un deporte del que no tengo ninguna idea, si me dices de fútbol te puedo decir algunas cosas. Tenemos un lanzaroteño destacando en la Unión Deportiva Las Palmas, que es Clau Méndez, por ejemplo, pero ya de automovilismo igual Manolo sabe algo más que yo porque yo no estoy puesto en eso. Se trata de Dani Mesa, que ha sido copiloto y en este caso pues va a estar en el Rally Dakar 2021 en el puesto de Team Manager, que debe ser algo así como... Dentro del coche creo que no va. No sé, a lo mejor va... La verdad que bueno, yo cuando veo... literal es el manager del equipo. Si lo claro. Bien Jorge. Sí. Porque Jorge, bueno, como es angloparlante... Tampoco se fíe... A mí me encanta porque luego... Tampoco se fíe mucho. No, ya. Don Miguel Ángel, bueno, antes de que diga cualquier disparate más, buenas tardes. Don Manuel, muchas gracias. Y nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.